Tras una temporada fantástica, el Real Club Celta de Vigo está teniendo un verano bastante movidito. Sí, sí. Y que se pueden mover todavía más. Eso te iba a decir. Con las últimas informaciones sobre Karl Starfelt. Dicho esto, yo creo que pinta muy bien. El proyecto de Claudio Giraldez creo que tiene las líneas maestras... Pero ¿por qué me miras cuando dices Claudio Giraldez? No. Hombre, ya que te tenemos aquí... No, ha sido tremendo. Vale. ¿Empiezo de nuevo? No, pues continúe. Iba a decir que el proyecto de Claudio Giraldez, que tiene las líneas maestras tremendamente marcadas, creo que... una de las primeras cosas que tiene que hacer el Celta es respetarlas y construir sobre ellas. No volverse loco desde el éxito, que a veces esto pasa, Adri Nahuel, que una vez que ya has construido esa base, ya has dado un pasito para adelante, olvidas lo que te ha hecho llegar hasta ese punto. Sí, es cuando empiezas a fichar en estos casos con operaciones que igual deportivamente no te encajan demasiado, pero que dices, oye, para dar el salto quizás sí... Y es cuando la empiezas a liar. Yo creo que tiene que seguir la línea maestra, que ha estado muy clara esta temporada, y que sea Claudio Giraldez quien guíe el barco. Yo lo definiría en tres claves muy globales y muy grosso modo, Nahuel, que sería la importancia de la cantera. Eso es. Y la estoy nombrando en primera posición por algo. La segunda, el fútbol propositivo. Es un equipo que quiere llevar la iniciativa, que quiere marcar lo que se juega en el partido, que va... de cara, básicamente. Y en tercer lugar, y no me parece menor si hablamos de fichajes, de perfiles y del trabajo de Marco Garcés, es la versatilidad táctica que caracteriza a Claudio Giraldez y que por tanto lleva a aprovechar muy bien a jugadores polivalentes. La polivalencia con Giraldez vale el triple. Sí, y es cierto que el hecho de tener una plantilla así de polivalente, el día que no esté Giraldez o el día que falte alguna de las piezas, que cambies de director deportivo, bueno, en el fútbol pueden pasar mil cosas, el proyecto tenga sentido, ¿no? Sí. Y que pueda continuar y que no sea un proyecto muy condicionado a que le has dado demasiado poder a un técnico que eventualmente se puede marchar o a una dirección deportiva, etcétera, etcétera. También es verdad que la polivalencia, creo que Giraldez a veces, entre comillas, como que se la inventa. En el buen sentido me refiero. O sea, hay jugadores, tú ves a Hugo Álvarez y sí que te imaginas que puede jugar a varias alturas en los dos carriles. Lo de Óscar Mingueza en el perfil izquierdo, yo no la había visto venir. Lo que ha hecho con Pablo Durán, pasando a veces del carrilero derecho al 9 en el mismo partido, ostras, había que verlo. Esa posición a veces de Ilais Moriba en el 4-1-4-1 del tramo final de la temporada, casi en una doble media punta, yo no se la había visto a Ilais en la élite. Es decir, que más allá de que le vienen muy bien los jugadores polivalentes, la sensación es que Giraldez también hace... Bueno, multiplica los panes y los peces. Sí, totalmente lo hemos visto. El tema con una receta tan acotada de cara al mercado es que no te vale cualquiera para fichar. Es decir, no te vale cualquier futbolista porque no cualquiera va a entender el fútbol de Giraldez y no cualquiera lo va a desarrollar con la calidad técnica que necesita un futbolista del Celta de Vigo, como hemos visto esta temporada. Para empezar a analizar lo que está siendo... Por cierto, la Ilais, yo creo que sí que la vimos cuando se asoma en el Barça, en el 4-3-3 de Bordalás, el Valencia también. Pero tan arriba, jugando a veces de espalda, o sea, te entiendo, pero sí que es verdad que es un jugador, para mí es un 8, ¿no? Es un jugador con ese recorrido, pero es que en ese 4-1-4-1 muchas veces recibía de espaldas. Que igual sí, igual en los primeros partidos con el Barça se le dio, pero... Parece una tontería, pero entre un 4-3-3 en el que recibes de cara y un 4-1-4-1 muy marcado en el que a veces recibes de espaldas, creo que hay mucha diferencia para el futbolista. En todo caso, es algo que estamos viendo con Ilais, de quien ahora vamos a hablar. El tema es que antes de empezar a hablar de fichajes e historias, creo que es importante empezar como arrancamos el análisis del Real Betis Balompié, diciendo que este año el Celta no necesita vender, lo cual ya hemos visto que no significa que no vaya a hacerlo. Escuchamos al director deportivo del Celta. A diferencia de otros mercados, ahora no estamos en la necesidad de vender, lo que pone el escenario ideal para vender, ¿no? Porque ahora puedes vender por lo que uno considere adecuado. Vender siempre será útil, porque te ayuda a no reportar pérdidas y las pérdidas generan intereses, ¿no? Pero no estamos en una situación urgida, no estamos como en otros mercados donde verdaderamente teníamos que vender. En este momento no tenemos que vender y la indicación que me han dado desde el Departamento de Finanzas es que es un mercado cómodo en ese sentido.
Es que el Celta, a través de Marco Garcés, al que escuchábamos ahora, Claudio Giraldez, de un poco la estructura que ha montado entre todos, se ha dado mucho tiempo a sí mismo. Está muy urgido a vender, y de hecho Marco Garcés habla del ejemplo de la venta de Larsen el verano pasado. De hecho, el tema de Fer López este año tiene cierta conexión con el tema del Larsen. Claro, es que te pone contra la espada de la pared, te deja muy poco margen de maniobra al estar obligado a vender. Y al final el aprovechar a jugadores que tú no estabas convencido de si eran nivel primera división o no, y que mediante, primero te dé el hueco en la planificación y luego tienen un entrenador que te pueda aprovechar, pues te permite que tú vendas a Dubicas en invierno y que digas, oye, pues me planteo no fichar, ¿no? Y aprovechar este dinero, y yo creo que con lo que tenemos nos da, y no solo te da, sino que te metes en Europa League. Lo dijimos el año pasado y tenemos que volver a decirlo, pero es que Claudio Giraldez es una bendición. Da la sensación de que se lo pone muy fácil a sus jugadores, a su director deportivo, a su presidenta, a la estructura. Claro, con un entrenador que genera tantas plusvalías de chicos que igual sin pasar por las manos de Claudio Giraldez no hubiesen pisado primera división, al menos en ese momento de sus carreras. Claro, es que lo cambia todo. También hay que apostar por él. Lo digo porque cuando llega la nueva estructura, Claudio Giraldez tiene un precontrato ya firmado con el Levante. Sí, porque había un techo de cristal, porque parecía que nunca le iba a llegar la oportunidad. Pero bien, pero se apuesta por Claudio Giraldez. Una vez destituyes a Rafa Benítez y le pagas una cantidad de pasta ingente que te resta el margen de maniobra. Es verdad que aún así tienes que apostar por él, pero también es justo decir que los aficionados lo pedían incluso antes. Pero es que no han apostado simplemente por Giraldez, sino por Giraldez y el proyecto que él ya estaba montando en el Celta Fortuna. Pero sí. Me parece que es arriesgadísimo y que tiene mucho mérito que les es arriesgado bien en la teoría, pero en la práctica, desde los primeros meses del primer año, es que ya es que te salva Hugo Álvarez. Es que empieza a aparecer Damián. Entonces, te entiendo lo que dices, pero realmente es que no te ha dejado otra opción que apostar por él. Claro, es que económicamente estabas atado de pies y manos. Es que está generando pasta por un tubo, Claudio Giraldez. Esa es la realidad. Y eso que hay algún jugador que se ha ido sin dejar nada de retorno. Pero bueno, el caso, lo primero que tenía que hacer el Celta este verano, me parece evidente, la primera consigna, respetando estas líneas maestras marcadas, era conservar lo que ya tenía. No necesitas vender, eso no significa que no vayas a vender, sino que en caso de hacerlo lo vas a hacer bien, pero necesitas retener parte de lo que tenías y estaba en duda. Sergio Carreira ha firmado su renovación, me parece importante, otro de esos laterales que juega en ambos perfiles. A mí me gusta, creo que más que a vosotros, creo que tiene mucha calidad en el tramo final del campo, y que eso, en un equipo tan ancho, si no me equivoco, al menos en el segundo tramo de la Liga, me acuerdo de ver el dato, era el equipo más ancho del fútbol español. El equipo que jugaba con los futbolistas más abiertos. Básicamente. Ya sabemos que Ilais Moriba se queda en Vigo también. Era una operación deportiva y económica que me parece que era obligatoria. Yo creo que también. A mí me encaja bastante, además. Por la cifra, por el perfil. Sí. A mí es que igual me parece el futbolista de más nivel de la temporada pasada del Celta. Potencialmente habría que verlo, pero es posible. Y aparte, un jugador que no contaba para nada en Leipzig, tenías que aprovechar la y Ilais Moriba hace un poco el año que viene lo que ya ha hecho quizás sin un momento valle que tuvo, y hace un buen partido o dos en Europa, pues imagínate, el año que viene tienes 20 millones por Ilais Moriba. Esta es la realidad. Falta que se quede Borja Iglesias, que es el que más ha manifestado querer quedarse. Yo creo que aquí, chicos, no sé cómo lo veis, hay una labor de desgaste. El Celta lo quiere gratis, claro. El Betis quiere bastantes millones, por supuesto. Yo creo, le diría 2-3 millones, una cantidad así. Creo que es el último año de contrato de Borja. Esto se debería resolver. Sé que también se debería haber resuelto el año pasado lo de Álvaro Valles, pero como creo que es una situación diferente y que no está por medio Miguel Ángel Ramírez, digo yo que Borja Iglesias jugará en el Celta el año que viene. No, y que el tema es tú, los fichajes, idealmente se los quieres dar al entrenador el primer día de la pretemporada, pero con Borja, que ya conoce sobre lo que quiere jugar el Celta, yo al Celta le veo estirando el chicle llegando al 30 de agosto y decir, el que tiene prisa por buscarle relevo... No sé yo si 30, pero al menos... a mí me parece una negociación donde el Celta tiene la posición fuerte. Más fuerte que la del Betis. Que el Betis... es que tiene la voluntad del jugador. Sí, que eso lo marca todo, porque si el Betis dijese, oye, no, que quiero sacar dinero, que voy a mandar a Borja a otro sitio, Borja te dirá, no. Y que el Betis parece que está peinando el mercado de puntas para tener otra alternativa a Cucho.
Entonces, bueno, debería ser una operación en la que todos se pongan de acuerdo y además creo que las relaciones entre clubes tiene pinta de que son buenas por lo de Iker Losada, lo que se pudo hacer con Dubicas, no tiene pinta de que vaya a ser tan complicado como otros movimientos. El que ya sabemos que no va a seguir es Fer López. Hemos hablado bastante del tema Fer López, así que no nos vamos a repetir, pero yo lo resumiría, si no estáis de acuerdo me decís, en que es una pérdida mucho más a nivel de club, sentimental, de proyecto y a futbolística. Y a futuro. Claro, de proyecto. De más futuro pero más que a nivel futbolístico. O sea, creo que a un director deportivo le dices Fer López o 25 millones para los 2 próximos años y te coge los 25 millones. Igual el club, igual el aficionado, por lo que puede representar perder a un futbolista tan joven, tan pronto y con tanto futuro. No. Pero para el cortísimo plazo yo creo que no hay color. Pierdes lo que puede ser el futbolista, que tiene una pinta espectacular. Cuando ha jugado tiene una pinta espectacular de estos jugadores que dices, uy, cuidado que aquí hay un chico que maneja bien la pelota y puede hacer grandes cosas, pensando sobre todo en el relevo con Yago Aspas. Pero en cuanto a presente, claro, todavía es un chico que está muy verde y por hacer, lógicamente. Sí, ojalá todos los jugadores de cantera dejaran 25 kilos en la caja. Y sin ser titulares indiscutibles, además. Tampoco va a seguir Alfon, pero bueno, en este sentido el Celta ya ha realizado un fichaje que para mí sube el nivel del ataque, como es el de Ferran Jutgla. Ahora hablamos del ex del Brujas. La segunda misión del Celta en este mercado, opino yo, debe ser reforzar la zona donde más ha sufrido durante toda la temporada y diría que durante los últimos años. La portería y el área propia. ¿Creéis, para empezar, que es suficiente con Jonut Radu? Quiero pensar que sí, pero creo que me faltan partidos de Jonut Radu para saber cómo está y si está preparado para asumir el reto de la portería del Celta, que para mí ha sido claramente la debilidad del equipo esta temporada. Claro. Desde ningún punto de vista se puede defender lo contrario. Es que no sabemos si está preparado, ¿no? Pero bueno, ya tenía claro... Claro, continúa. O sea, al menos continúa. No. Si la sueltas, luego continúa. Tenía claro Marco Garcés que era, bueno, la gran prioridad a la hora de afrontar este mercado de fichajes. Primero las renovaciones de... Bueno, pues se acababan contrato, el caso de Carreira, por ejemplo, y el tema de la portería. Pero, Nau, aquí hay una discrepancia que llama la atención. Vamos a escuchar lo que dijo Marco Garcés sobre el portero que estaban buscando. Escuchamos. Nosotros hicimos un estudio largo respecto a cómo concedemos oportunidades de gol y cómo son las oportunidades y cómo concedemos goles. Sobre todo la manera de manejar los centros, las pelotas cruzadas y los disparos de media distancia son elementos cruciales para las oportunidades que nosotros concedemos. Entonces nos hemos fijado principalmente en esas cualidades. Después sabemos que el manejo de pies debe ser bueno porque Claudio juega en un estilo de construcción desde abajo y esas son las características que hemos priorizado. Más que un perfil de edad, que obviamente nos interesa que sea un perfil ya un poco más maduro, nos fuimos más bien por elementos técnicos. Me parece que es una lectura tremendamente acertada, pero yo que recuerdo bastante al Jonut Radu del Genoa, de la selección rumana sub-21, no le he sido en el Venecia la última temporada, que es cuando más ha jugado. No es un portero que destaque en el juego aéreo ni en los centros laterales. De hecho, yo le recuerdo bastante cuevero. A nivel de salida a balón tampoco es ningún prodigio. En lo que sí destacas en esos disparos de media distancia, incluso te diría que de corta también, porque tiene muchos reflejos, es muy rápido de reacción. Entonces, esta descripción de Garcés y el perfil de Radu, como no me encaja del todo, me hace pensar que igual se busca otro guardameta. A ver, por dar pistas. Porque este perfil me parece que está dibujando a Leo Román. Claro, esto fue hace 3 semanas esta comparecencia de Marco Garcés. No había llegado Radu todavía, no se había marchado Fer López. En ese momento habla Marco Garcés que idealmente quieren futbolistas libres, como es el caso de Radu. Sí. Cedido, bueno, no cargarse demasiado, porque además, oye, estás en una temporada donde seguramente tengas que ampliar un poquito la plantilla por el tema de tener competición europea. Estaba el rumor de Julen Aguirrezabala, que él en esa rueda de prensa lo desmiente, que dice que no es uno de los porteros que estaban mirando.
A partir de ahí, yo tengo muchas dudas. Me da la sensación de que, al igual que en el caso de Radu, el portero que suene para el Celta va a ser un perfil que no conocemos o que no tenemos mucho en el radar o que no se te viene a la cabeza a las primeras de cambio, porque también en esa comparecencia confesó Marco Garcés algo que ya de alguna manera sabíamos, que es que no están negociando con Guaita para la renovación. Lo dijo incluso María Mourinho, que ninguno de los porteros que se habían publicado en prensa, ninguno lo estaba buscando el Celta. Yo cuando estaba escuchando a Marco Garcés, el que se me venía a la cabeza era Iñaki Peña, que estaba sonando también para el Celta por el tema del juego de pies. Pensaba que quizá por ahí podía ir. Pero es verdad que Iñaki Peña se ha publicado, ¿no? Sí. Claro. No, pero me refiero cuando estaba escuchando a Marco Garcés hablar del portero, describiendo el perfil, pero, por ejemplo, el que se me venía a la cabeza era Iñaki Peña. Peña en el juego aéreo no. Claro, es un 84 lo que estaba comprobando. No, y más ya bajito no que eso, Leo Román. Es un portero que deja dudas. También sonó Arnautenas, pero ya decimos que Marián lo descartó, lo cual, oye, tampoco lo cogería al pie de la letra, porque sabemos que muchas veces nos mienten. Y que muchas veces, al final, estamos en un verano en el fútbol español con muchas porterías que están en proceso de cambiar. Mallorca, Girona, Valencia, Español. Bueno, más las que han cambiado, ¿no? El tema de la llegada de Batalla al Rayo Vallecano y a título definitivo, el tema de Joan García al Barça. Claro, son muchos movimientos y a veces no llegas a las primeras opciones. Yo lo digo porque creo que la principal debilidad que ha tenido el Celta, más allá de que su portero prácticamente nunca le ha dado puntos, es que en el centro lateral es un equipo débil. Es un equipo débil porque los centrocampistas no suman en este apartado. Prácticamente forma parte de la idiosincrasia. O sea, es que yo al Celta, desde que sube con Paco Herrera, siempre le recuerdo este problema. Muchas veces ha tenido centrales bajos, como Gustavo Cabral, como Roncaglia. Nunca ha tenido grandes torres. Recuerdo a Túñez, ¿no? Pero que tampoco estuvo muchísimo tiempo. Y claro, ves el trío de centrales y tienes a Javi Rodríguez, que es más bien un perfil de lateral bajo, no de altura, sino de perfil, ¿no? Tienes a Marcos Alonso, que para ser lateral es alto, pero bueno, no tiene esa capacidad tampoco como central, aunque suma. Y tienes a Kyle Starfelt, que es el que más destaca en estas acciones, el más potente, el más especializado, venía del Celtic de Glasgow, pero claro, Alfredo Pedula este jueves al mediodía ha publicado que el Como está negociando con el Celta y que las negociaciones están avanzadas y que se habla de pagar 10 millones de euros. Una cifra que creo que si llega, vendes. Hombre, vendes. Por futbolista de 31 años. Sí. Que te costó 5. Sí, 5. Vendes convencido. ¿Qué sucede? Que claro, si vendes a ese especialista en el centro lateral, en un equipo ya de por sí débil, y tu portero no destaca en eso, pues el principal defecto que podías tener a nivel colectivo no lo vas a corregir. Más bien al contrario. No lo vas a corregir. Está claro que no. Es la duda que yo tengo. Yo nunca he visto un portero que por sí solo solucione este tipo de problemas. No. Bueno, has visto uno. A ver. Thibaut Courtois. El Real Madrid ha estado muchos años encajando muy poquitos goles a balón parado y lo destacaría sobre todo a partir de la figura de Thibaut. Pero que sí, es un alien. Pero necesitas que el portero te ayude de alguna manera. O sea, entiendo, porque también está sonando César Azpilicueta, que te puede dar versatilidad defensiva. Sí. Creo que Azpilicueta no está como Marcos Alonso, ¿eh? Es mi sensación. Si se espera un Marcos Alonso 2.0, creo que no está. Pero no va a destacar en el centro lateral. Yo creo que habríamos podido tener una opinión muy parecida sobre Marcos Alonso hace un año, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que a nivel físico es diferente, ¿eh? Yo tenía la sensación de que Marcos Alonso estaba de vuelta de todo y ha hecho un temporadón tremendo. Ojalá. Yo creo que sorprendió hasta el propio Marco Garcés. Ha sido... Bueno, es que tú decías antes lo de Ilaix Moriba, igual fue el mejor jugador del Celta el año pasado, Marcos Alonso, ¿eh? Ahí entre Mingueza, Marcos Alonso y Ilaix Moriba debe estar la cosa. Azpilicueta cuando arranque la temporada tendrá 36 años ya. Y que le he visto sufrir en el Atlético de Madrid. Sí. Y no de la forma en la que sufre César Azpilicueta, ¿no? Sino de la forma en la que es fastidiado. Bueno, este es un tema que tenemos ahí la duda con el portero. Veremos qué pasa con Kyle Starfelt. Si llegan 10 millones tienes que vender. Creo que tendrías que fichar. E igual te da... Sé que son las cuentas de la lechera, que el fútbol no funciona así. Pero si cobras 10 millones y ya has tenido lo de Fer López, igual te puedes gastar 5 en un central, hay como te costó Kyle Starfelt, y fichar a Dominic Grave, que es un central, un central, bueno, a veces suma como central. Es un portero que suma también. Sí, pero el juego de pies del amigo Dominic, a mí es un portero que me encanta, o sea, yo es uno de mis porteros favoritos de la liga, pero no sé hasta qué punto... No, claro, es que si estamos pidiendo un portero que pare mucho, que Radu pare mucho, que juegue con los pies y que destaque en el juego aéreo... Por 5 millones, encaja, ¿eh? Por 5 millones se me antoja un tanto complicado.
Esto era lo segundo que tenía que hacer el Celta. Y está en ello, ¿vale? Está en ello, pero hay plancha, más si se vende a Karl Starfelt. Lo tercero es intentar mejorar lo que ya tenías a partir del escaparate que te da Europa League y el dinero que has obtenido por Fer López. Y aquí es donde quiero que hablemos de Ferran Juglar, porque me parece que es ese jugador con experiencia Champions, ese jugador con margen de mejora, con una edad perfecta, con versatilidad ofensiva, que hace un match perfecto en una hipotética delantera con Borja y con Yago Aspas, también con Suezberg. Es un jugador que puede jugar en punta, acompañando al punta, en la media punta izquierda, porque a mí me gusta más en el perfil izquierdo que derecho, que tiene gol para ser el segundo atacante, no quizás para ser el primero, pero sí la segunda referencia. El gol en el Celta suele estar muy repartido. A mí, por 5 millones de euros, me parece que en el top 10 de mejores fichajes precio-calidad se cuela muy arriba, ¿eh? A mí me suena muy bien. Además, con experiencia ya en Champions, como hemos visto con el Brujas, rendir además bien. Creo que el Celta con Juglar está buscando lo que no encontró con Dubicas. Ese perfil de delantero diferente, que pueda ser ciertamente autosuficiente a la hora de correr, que te gane la espalda de la defensa, que sea agresivo, que sea vertical, que tiene gol. A mí me suena muy bien, la verdad, el fichaje, y además un jugador que se puede adaptar perfectamente a las posiciones de ataque. Sí, yo creo que el Brujas, que ha firmado a Tresoldi, el 9 de Alemania Sub-21, uno de ellos. A Siolis, que mola un montón. Claro, yo creo que busca en esas posiciones de arriba futbolistas que digas, oye, el día de mañana yo aquí puedo sacar un montón de pasta. Retorno económico. Sí. Creo que Ferran Juglar ya no estaba para eso, ya han recuperado la inversión. Y creo que por ahí se entiende que le busquen salida. Se han ido con una gran despedida, mucho cariño en Bélgica, en Brujas. Sí, vamos, que yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, pensar que Ferran Juglar no te va a hacer de oro no quita para que el rendimiento haya sido muy bueno. Modelo de club que otra cosa. Yo creo que es mejor futbolista que el que se fue, y tiene mucho sentido apostar por Juglar, que también entra dentro de esa descripción de futbolista polivalente, que se puede relacionar muy bien con todo lo que ya tiene el Celta. Es que para mí su principal cualidad es la agresividad. Esto te lo aporta Pablo Durán, sobre todo sin pelota, te lo aportaba Alfon en el 1 para 1. Juglar es un poquito de las dos cosas. No es que tenga 1 para 1, no es un regateador, pero cuando conduce y encara, como Alfon, es que no necesita regatear para hacerse su espacio y chutar. Tiene un buen golpeo de balón Ferran Juglar. Muy vertical. Así que me parece, sí, es exactamente eso. Muy interesante. Claro, yo he hablado de lo de Borja, hipotéticamente hablando, de lo de Yago, está Suezberg, sigue Pablo Durán, pero el nombre que suena con fuerza, y esto me parecería otro salto de calidad, es el de Brian Zaragoza. Parecía que lo tenía hecho con el Real Betis Balompié. Parece ahora que el Betis está viendo el tema de Rodrigo Riquelme. Me consta que Rodrigo Riquelme al Betis ya le gustaba hace un tiempito, así que me creo mucho ese rumor. Es verdad que Brian Zaragoza es un extremo perfil izquierdo, que es donde más me gusta a mí Juglar, el perfil, no digo la posición, que en el esquema normalmente de Claudio no hay posición de extremo, que lo ocupa el carrilero. Pero ya vimos en Osasuna en el tramo final jugar a veces en punta con ante Budimir. Y es que a mí me parece otro salto de calidad. Seguramente cedido, veríamos si hay opción de compra y tal, pero vamos. Si tienes posibilidad de que Brian Zaragoza juegue en tu equipo, siendo un equipo de zona media en España, y tienes que adaptar el equipo. Es lo que hizo Osasuna, que de hecho, bueno, la baja de Brian Zaragoza le obliga a cambiar mucho el planteamiento del equipo a Vicente Moreno. Y yo soy uno de los jugadores por los que hipotecaría ciertas cosas que se han dado por muy ciertas en el... Vamos, a mí me parece un futbolista descomunal. O sea, me parece un jugador para jugar en un nivel Bayern. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos todos los problemas que ha tenido de adaptación y demás. ¿Te parece que podría ser el crack del Celta? Sí, totalmente. Me parece un jugador nivel selección española, un futbolista con capacidad para decidir partidos, que tiene que crecer, y creo que para eso Claudio es un técnico muy interesante para él en su carrera. No sé, me parece un gran fichaje si lo pueda cometer el Celta. Sí, a mí me parecería un pelotazo si lo cierra el Celta. O sea, si lo cierra, se habla también de una opción de compra. Sí. Oye, que económicamente, porque tú también tienes que apostar por el jugador. Sí, no, y que, quiero decir, ya que estás en un punto en el que no te hace falta vender, poder hacer inversiones en jugadores que tú creas que pueden ser diferenciales. A mí ya me parecería una buena operación, fíjate lo que te digo, si fuese una cesión sin opción de compra. Si tienes una opción de compra, es que eso. Porque además es que imagínate que, por lo que sea, Brian no se adapta, Brian no se entiende con Claudio. La razón que sea, no te atas. Ya. Que para mí, yo ya me ataría. O sea, a mí si me dicen 7 millones de Brian Zaragoza, te los pongo uno delante de otro. Los de Starfelt, y claro, bueno, a mí me costaba, son 10.
menos el 10% para Nahuel, otro 10% para mí, digo yo. Bien jugado. Quédate tú el otro, Venga, 7 va. millones para Brian. A mí me costaba creerme a Brian Zaragoza cuando apareció el Granada. Pues aparte se le metía en el mismo saco de Lamine Yamal, y eran 5 años de diferencia ahí. Bueno, y no es la diferencia más grande. no, y que aparte Brian Zaragoza en aquel Granada parecía la última Coca-Cola del desierto, porque lo era. Ese partido contra el Barça. Sí. Pero bueno, él empieza a destacar antes de ese partido contra el Barça, ¿no? Sí. Pero vamos, yo creo que ya ha tenido una continuidad en la élite como para decir, oye, es un valor seguro con todas las comillas que le puedes poner dentro del mundo del fútbol. Estoy contigo, o sea, A mí de verdad que me parecería un pelotazo porque primero es un perfil que el Celta no tiene justo. y segundo... No tiene encarador. Claro, y segundo porque en un equipo que ataca tanto tiempo en posicional, alguien que te genere situaciones de ventaja a través del desborde y no solo del pase, de la conducción y el desmarque, me parece clave para Giraldez. Un jugador al que le puedas dar la pelota y decirle, juégatela tú, desborda tú y mete al equipo en el área. Al final, y con esto voy acabando, el objetivo que debería tener el Real Club Celta de Vigo es llegar con los deberes hechos, vamos a decir, al 15 de julio, más o menos, o 1 de agosto. ¿Pero por qué? O sea, No, espérate. Los deberes hechos de estas cosas para tratar de cerrarlo de Borja y ver si hay oportunidades de mercado, que siempre pueden llegar. Pero es que para mí, sí. Vamos a quitar el tema de Cal Starfelt, pues si se va a Starfelt tiene que llegar uno. Pero si mantuvieses a Starfelt, ya tienes lo de Jugla y firmas lo de Brian Zaragoza, más lo de Carreira y Lais Moriba, y teniendo en cuenta que lo de Borja tiene pinta de que si no es una semana es otra, para mí el objetivo ya lo tienes conseguido. Si se va a Starfelt tendrá que llegar otro, pero al menos sin necesidad de vender y con dinero en la caja, imagínate que se te pasa el 23 de agosto un portero que te encaja. El típico Augusto Batalla que decíamos con el Rayo, se te pasa por delante y dices, pues lo pongo. Sí. Es decir, darte a ti ese tiempo para... Sí, para poder reaccionar. Exactamente. Es que me parece que es el objetivo que debería tener el Celta y más allá de lo de Starfelt, que puede cambiar un poquito la hoja de ruta, me parece que está cerca de hacerlo. Y Giraldez te lo firma, porque empezar la pretemporada con todo el equipo ya prácticamente con el que va a contar, a la espera de que pueda aparecer un pelotazo de última hora... Es que a mí me parece muy buen verano. Yo creo que está muy bien llevado. Porque además, tiene muy buena pinta, la verdad. Es verdad que Starfelt ha sido importante esta temporada, pero también es cierto que a nosotros no nos parece tan bueno como a la mayoría de gente en Vigo y que además 10 millones de euros son 10 millones de euros. Sí. Entonces es que incluso eso te puede salir bien. Luego tienes que acertar con el central que llega, pero... Sí. Yo creo que sería una buena venta para el Celta teniendo en cuenta todo. Vamos, yo está clarísimo. a caballito hasta cómo. O sea, 10 millones. Futbolista por el que yo creo que ya cuando lo fichas, yo creo que no esperas tener un retorno económico por la edad de futbolista, no. Vamos, que... Incluso te diría el perfil, tampoco es el perfil más llamativo. Y bueno, y hemos tenido en el último tramo de temporada pues una sensación de lo que sería el Celta sin Cal Starfelt, y es un equipo muy parecido al que había antes. Yo le eché un poquito en falta. Joel Lago tiene buena pinta, pero creo que está un poquito verde. Sí, en todo caso, normal, creo que ahí el Celta tiene que agradecerle a Cés Fábregas el tener DAZN y Movistar, estar suscrito a las plataformas que dan la Liga Española, porque Cés se ve los 380 partidos, ¿eh? Es que es muy pitarrita, sí. Cés está, yo qué sé, a algún jugador fetiche que así que nos guste random, o sea, está a nada de fichar a Seydou Cissé. O sea... ¿Cuál Lolo? Fue su cumpleaños ayer. Que Dios lo tenga en su gloria. No, felicidades. ¿No? A Rodrigo Bentancur. No conozco a Bentancur. Bueno, yo sí. ¿Te conoces? ¿Sí? No. La verdad es que no hablar nunca con él. Vale, y ya el último punto. Porque para mí esto es lo primero y lo último. Alfa y Omega. Amadroa. Claro, no sabemos, no conocemos al Celta Fortuna, no sabemos qué es lo que se viene. Yo que suelo estar atento a todas las canteras, no oigo ningún nombre más alto que otro, porque sí que en su día, pues el de Iker lo recuerdo, Jelko Pino me suena que en su día... Ostras, Jelko Pino. Tuvo muchos... La Copa del Rey, hecho. Lo de Pablo García con el Betis, que tú lo llevas oyendo 1 año y medio. Sí. O sea, sabes que luego igual no llega. Pero viene de lejos, viene de lejos, exactamente. Ahora mismo de Amadroa no me suena nada, porque en su día también Miguel Rodríguez, el propio Fer López, pero ahora mismo no me suena nada. Hemos preguntado a ver qué viene, porque igual no viene ningún proyecto rollo Gabri Veiga, rollo Fer López, etcétera, pero vienen futbolistas que pueden ser útiles, sobre todo diría yo en el centro del campo, para enriquecer esa versatilidad de un Claudio Giraldez que no repite 11. Bueno, al final repite un poquito, creo, pero vamos, que busca, igual con Europa League,
buscar rotaciones por un tubo. Sí, le he preguntado a José Ribeiro, que tiene muy buen ojo, ya nos recomendó en su día lo de Fer López, por ejemplo, nos dijo, cuidado con este chico que pinta muy bien desde ¿Sabemos la si cantera. tiene conexión con los Wolves, José Ribeiro? Igual ha trincado, ¿Dónde veranea José Ribeiro? Igual ha trincado. Trinca mucho José Ribeiro, Más que Francisco. Y nos ha recomendado 2. Nos ha dicho Óscar Marcos, mediocentro jugón, con mucha llegada al área, y Angelito, que es más futbolista de banda con desborde, pero que se asocian muy bien. Nos ha recomendado esos 2 chicos. El que regresa también, y parece que va a estar en dinámica de primer equipo, es Javi Rueda, el futbolista que está en el Albacete esta temporada. Se ha hablado bastante también en esa rueda de prensa de Marco Garcés respecto a lo que tienen en mente con él. Gracias por apuntarlo, porque cada vez que teníamos la duda con el tema de Carreira, nos decían desde Vigo, ojo, que es que Rueda pinta muy bien y es un poquito quizás el proyecto. También vuelve Carles Pérez. Sí. ¿Ha vuelto? Bueno, lo tiene en cuenta también Marco Garcés, que lo menciona también en la... el buen Carles Pérez sería un futbolista que le daría una barbaridad. Igual con el buen Carles Pérez... Dices, Alfon, ¿quién te conoce? Es que con el Carles Pérez que yo esperaba, igual esto de Brian, que para mí es un jugador superior, pero es que yo recuerdo... Yo tenía muchas esperanzas. Sí, era un cañón. Pero bueno, el caso, que apuntamos los nombres de Óscar Marcos y Angelito, vemos qué pasa con Starfelt, pero las líneas maestras están dibujadas, pinta bien el verano del Celta, ojalá el año que viene Claudio Giraldez tenga más armas para hacer una temporada tan sobresaliente como la que hizo el año pasado.